Java es un lenguaje de programación desarrollado por James Gosling, empleado de la empresa Sun Microsystems. Este lenguaje es orientado a objetos. La sintaxis se basa en C y C++, y el código se compila y ejecuta bajo una máquina virtual, es decir, imaginaria. La plataforma Java EE permite desarrollar aplicaciones a través de piezas de puzzle o componentes de software. Verás que en esta animación estos componentes los representamos como figuras geométricas. Los componentes Java EE no tienen capacidad de ejecutarse por sí solos y deben desplegarse en contenedores o servidor de aplicaciones. Como puedes ver, un programador puede desarrollar un triángulo y desplegarlo en un contenedor de triángulos, y lo análogo con otras figuras como un cuadrado o un círculo. Si tienes un contenedor que soporte todos los componentes de la Java EE, a este supercontenedor se le llama servidor de aplicaciones. A nivel técnico, estos componentes Java EE pueden ser Servlets, Java Server Page, JSP, Java Server Face, JSF, Enterprise Java Beans, EJB, Java Message Service, JMS y otros más. Cuando desarrollas un servlet o un JSP, lo tienes que desarrollar en un contenedor web. Si es un EJB, lo despliegas en un contenedor de EJBs, y si confeccionamos un JMS, lo despliegas en un contenedor de mensajería asíncrona. En el ámbito del código abierto, se utilizan contenedores web como Apache Tomcat y servidores contenedores de JMS como Apache ActiveMQ o RabbitMQ o servidores de aplicaciones como Wildfly o JBoss Enterprise Application Server, JBoss EAP. Si te interesa aprender un poco más sobre este tipo de arquitecturas, visita el link a nuestro blog que te dejo en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo para que cada vez más gente conozca el software libre y lo presente que está en nuestro día a día.